Vamos, un poco más, iglesia. Levante el nombre de Cristo. Estamos bien emocionados porque en este momento estamos enlazándonos, transmitiendo de manera directa, en vivo, desde Morelia a todos los campus Más Vida. Vamos, Morelia, que se oiga la alegría aquí en este lugar. Estamos en Ciudad de México, en Guadalajara, en Querétaro, en Toluca, en León, en Chihuahua, en Acapulco, en Dallas, en Orlando, en Caracas, en otras partes. Por cierto, en línea también, estás en línea, escríbenos de qué ciudad estás conectado. Bienvenidos desde Argentina, de Chile, de Colombia, de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, de cualquiera, de Estados Unidos, bienvenidos, de España, bienvenidos, qué gusto saludarlos. Y también quiero agradecer y que sepan, en Guadalajara y Querétaro ya amarramos un arrendamiento a largo plazo para unos locales increíbles en Guadalajara y Querétaro, y vamos a unirnos en fe para lograr tener un lugar de reunión padrísimo en esas ciudades. Y también en Toluca acabamos de lograr una extensión del arrendamiento. Vamos a poder incluso hacer más cosas ahí en el auditorio, así que un aplauso también por lo que está pasando en las diferentes ciudades y campus de Más Vida. Padrísimo. Pues si aún estás de pie, puedes sentarte. Gracias por estar con nosotros el día de hoy y bienvenidos de nuevo a Más Vida. Estamos en la cuarta y última parte de la serie El Credo de los Apóstoles. Como les he dicho, esta serie no ha sido exhaustiva, es más bien pastoral y general, pero nos ayuda a regresar a nuestros fundamentos. Y si tú quieres saber más a fondo, algunos han quedado con preguntas, porque obvio no nos alcanza el tiempo. Hay preguntas, hay dudas, algunos quieren estudiar más. Recuerden que en septiembre empezamos un curso de 12 semanas donde vamos a tomar tiempo cada semana, artículo por artículo, y explicarlo. Y tanto el pastor Julio como un servidor, como el hermano Roberto Evans, el hermano Juan Speaker, vamos a estar tomando diferentes tiempos en el trimestre y explicando a fondo. Inscríbete en la página de internet. Hay una opción que es con créditos universitarios avalados por la SEP, y hay otro que es sin créditos, ¿no? Entonces puedes escoger el que tú quieras. Padrísimo. Bueno, Efesios 4, verso 1. Por eso yo, está el apóstol Pablo hablando, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Si estás sentado junto a alguien, dígale: así eres tú, ¿verdad? Lo hablo en fe. Verso 3, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu. Fíjate, la unidad del Espíritu. No dice de la iglesia, dice del Espíritu. Es muy interesante. Mediante el vínculo de la paz. Hagan la paz y mantengan la unidad del Espíritu. Verso 4. Hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, y así como también fueron llamados a una sola esperanza, hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Sobre todos, por medio de todos y en todos. Hoy he titulado mi mensaje La Santa Iglesia. La Santa Iglesia. Cuando yo era adolescente y joven, yo rechacé a la iglesia y rechacé a Dios porque yo me había sentido rechazado por la iglesia. Fui herido por algunas personas en la iglesia. Como te soy sincero, creo que todos o hemos sido o seremos lastimados por alguien de la iglesia o que se dice cristiano, o seremos lastimados. Todo. Volta con alguien, dile: nomás estoy preparando, ¿verdad? Nomás estoy como que tranqui, nos pasa a todos, ¿ok? Entonces, durante un tiempo yo rechacé a Dios porque me sentía rechazado por la iglesia o herido por la iglesia. Por tanto, rechacé la iglesia y rechacé a Dios. A los 18 años, septiembre de 1995, el Espíritu Santo me visita en mi habitación. Fue algo muy, muy poderoso, muy fuerte, muy profundo. Y esa noche me reconcilié con Dios. Literal, le entregué mi vida otra vez a Dios. Y perdonó mis pecados, me abrazó,
me habló muy fuerte a mi vida. Y pasaron dos cosas después de que me reconcilié con Dios. La primera es que me reconcilié con mis papás. Fui esa noche a su recámara y por 2 horas platicamos, les pedí perdón, me perdonaron, los perdoné también. Y la segunda cosa que pasó es que me reconcilié con la iglesia. Me reconcilié con la iglesia. Me acuerdo que ese domingo vine a la iglesia y saludé a varias personas que Dios me había puesto en el corazón. Los abracé, les pedí perdón, los perdoné, los amé, nos hicimos amigos, con algunos más que otros, ¿verdad? Pero una cosa es la amistad, otra cosa es la comunión, lo vamos a ver al ratito, pero me reconcilié con la iglesia. Y el punto es este: si realmente te reconcilias con Dios, vas a reconciliarte con la iglesia. Una verdadera reconciliación con Dios va a incluir una reconciliación con la iglesia. Si solo estás diciendo, no, es que Diosito y yo, no sé qué Dios estés hablando, no sé qué fe estés creyendo, porque la fe de la Biblia, de nuestro Señor Jesucristo, te reconcilias con Él, también Él te va a ayudar a reconciliarte con la iglesia. Y es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí en Efesios. Está diciendo, vivan dignos del llamamiento que han recibido, de una manera digna del llamamiento. Sean amables, sean pacientes, sean tolerantes, porque obvio, la iglesia no es perfecta, la familia no es perfecta, se requiere tolerancia. La iglesia no cambió cuando yo regresé a la iglesia, cambió mi perspectiva de la iglesia, cambió mi paciencia hacia la iglesia. Alguna gente está esperando a que la iglesia cambie para regresar. No. Uno cambia su perspectiva, por eso regresa. Uno empieza a amar, por eso regresa. ¿Me explico? La iglesia nunca va a ser perfecta, pero sí cambia mi perspectiva de la iglesia. El apóstol Pablo dice, vivan dignos del llamamiento que han recibido, sean pacientes, sean tolerantes, sean serviciales, sean amorosos, perdonen. Y luego dice, mantengan o esfuércense por mantener la unidad del Espíritu. No dice la unidad de la iglesia. Fíjate qué interesante. Sean pacientes, amables, mantengan la paz, para esforzarse por la unidad del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu está en todos. Y cuando la iglesia está unida, estamos dando una imagen al mundo de que Dios es uno. Pero cuando la iglesia está separada, lo que el mundo está viendo es a un Dios fragmentado, aunque no lo está. La unidad de la iglesia le muestra al mundo la unidad del Espíritu. La unidad. ¿Me está siguiendo acá alguien, iglesia, el día de hoy? Es importantísimo la unidad de la iglesia, porque es la unidad del Espíritu y porque es la manera en que vivimos dignos del llamamiento que Dios nos ha dado. Si nos reconciliamos con Dios, nos reconciliamos con la iglesia también. Y sabes, es tan importante este tema que los padres de la fe en el credo de los apóstoles no solo nos enseñan acerca de Dios Padre, Dios Hijo Jesucristo y Dios Espíritu Santo, nos enseñan también acerca de la importancia de la iglesia en nuestras vidas. Qué fuerte, fíjate, vamos a leer juntos el credo de los apóstoles y luego vamos a meditar los últimos artículos que nos quedan pendientes el día de hoy. Recuerden, el credo es un documento secundario, no es exhaustivo, no es autoritario, no es la palabra de Dios, pero sí nos recuerda las bases y fundamentos de nuestra fe en la palabra de Dios. La palabra de Dios sí es exhaustiva, sí es autoritaria, sí es inerrante, es palabras de vida eterna, amén. Entonces el credo nos recuerda, nos regresa, nos apunta a la verdad. Ahora vamos a leerlo juntos, todos juntos por favor. Vamos a decir, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su unigénito Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al lugar de los muertos, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo, se sentó a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica. Alguien dice, ¿y qué? Tranquilos, así como no entendían lo de Poncio Pilato, ahorita lo van a entender, ¿verdad? Ok, está bien. La comunión de los santos, el perdón de los pecados,
la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Ok, primer artículo de hoy. Creo en el Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo. Vamos a leer unos versículos y vamos a hablar un poquito de esto. Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de una violenta ráfaga de viento, llenó la casa donde estaban. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Ahora, después de esto, si quieres entender más esto, ve a la serie que hablamos hace unos meses del Espíritu Santo. Pero después de esto, en Hechos 2, en este día del Pentecostés, gente se reúne para ver qué está pasando. Y el apóstol Pedro les dice: lo que están viendo acá es lo que se está cumpliendo la profecía de Joel. Dios está derramando su espíritu sobre toda carne. Y es más, les habló de Cristo. Y esto lo recibimos cuando ponemos nuestra fe en Cristo. Y ese día 3,000 personas pusieron su fe en Cristo y fueron bautizadas, y dice, y añadidas a la iglesia. Y el mismo capítulo termina así. Este es el día del Pentecostés. Así termina el capítulo, Hechos 2:46. ¿Están listos? ¿Sí? Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día, ¿a qué? A la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora fíjate bien. El día en que desciende el Espíritu Santo sobre un grupo de personas, el Espíritu Santo convierte un grupo de personas en el cuerpo de Cristo. Es el día de Pentecostés. Los que estudiamos la Biblia, los historiadores y teólogos, todos concordamos en que el día en que descendió el Espíritu Santo a la iglesia es la fecha de nacimiento de la iglesia. Allí nació. La iglesia no nació con un edicto de un emperador romano. Eso fue una institución. La iglesia no nació por un filósofo, por un teólogo, por un político. La iglesia nació por el derramamiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el autor y fundador de la iglesia, que está construida sobre la piedra angular, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero es el Espíritu Santo. Y cuando tú y yo llegamos a la iglesia, sí llegamos a algo que está organizado, pero no es una organización. Sí llegamos a una instalación, pero no es una institución. Llegamos al cuerpo de Cristo, a la iglesia, al cuerpo de Cristo, al grupo de creyentes. Vamos, iglesia, están acá conmigo el día de hoy. Fue fundada por la iglesia, por el Espíritu Santo. Y el asunto es que el Espíritu Santo, lo vimos la semana pasada, regenera al creyente. Lo vimos la semana pasada, regeneración y renovación, algo personal. Pero también el Espíritu Santo nos une a su iglesia. Entonces, la semana pasada hablamos de la obra del Espíritu Santo de manera personal, pero el Espíritu Santo, estamos viendo, es el que inició y el que nos une a nosotros, a la iglesia de Cristo Jesús. Cuando pones tu fe en Jesús y eres lleno del Espíritu Santo, entras al cuerpo de Cristo Jesús. Eres parte de la iglesia. ¡Qué tremendo! Creo en el Espíritu Santo. ¿Ok? Primer artículo. Segundo artículo. En la Santa Iglesia Católica. Vamos a explicarlo. Yo sé que algunos están así. Les empezó un Twitch así. Okay. Vamos a explicarlo. Nótese que es Santa con S mayúscula, y con Iglesia con I mayúscula, y Católica con C minúscula. Ok, Santa. ¿Qué significa Santa? Santa significa apartado para. Es de y para alguien y algo. Santo. Okay, por ejemplo, Kelly es santa para mí. Solo mía. Y yo soy santo para ella. Ella es sagrada para mí. Está apartada para mí. Intercambiamos votos, hicimos un pacto, nos hicimos promesas, firmamos un documento con sangre y todo. Pero ella es santa para mí, sagrada para mí. Eso significa santo, ¿sí? Entonces, la iglesia es santa con S mayúscula porque es apartada para Jesucristo.
es de Jesucristo. No es santa porque es perfecta, es santa porque es de Cristo Jesús. Le pertenece a Él, es para su obra, para su gloria, para su propósito, para su gloria aquí en la tierra. ¿Ok? Es santa. Iglesia con I mayúscula. Ok. Más Vida es una iglesia local con I minúscula. La iglesia con I mayúscula es toda la iglesia. De todos los que en todas las iglesias con I minúscula declaran el nombre de Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, la iglesia con I mayúscula es eso. Y por eso se le agrega la palabra católica. Porque la palabra católica con C minúscula no es de la institución de la religión católico romana. Es una palabra que significa universal, significa todos. Y los que fueron los autores de este artículo usaron esa palabra porque era la mejor palabra para describir todos los que creen en Cristo en toda época, todo siglo, en toda nación, toda lengua, tribu y nación, en cada rincón del mundo, en México, en Tiripetío, Michoacán. Hola. Si alguien ha puesto su fe en Cristo Jesús, es parte de la iglesia mayúscula católica universal en todas partes. Y el asunto es que algunos cristianos evangélicos y de otras ramas del cristianismo y católicos tenemos problemas unos con otros. Lo entiendo. Algunos han sido lastimados por gente de otra expresión del cristianismo. Mi papá, cuando era niño, y mis abuelitos fueron perseguidos por algunas personas que se llamaban católicos. Pero mi papá ha perdonado a esas personas. Y mi papá es amigo de cristianos evangélicos y cristianos católicos. Somos amigos. ¿Por qué? Porque no voy a dejar que una etiqueta de alguien que es hiper radical, celoso, fanático de algo que me hizo daño en algún momento, no voy a dejar que me amargue mi corazón para rechazar a gente que quizá también genuinamente cree en Cristo Jesús en esa rama de la iglesia. ¿Tiene sentido esto? Y mi papá siempre me ha dicho esto. Mi papá siempre